el año 714, los musulmanes penetraron en el Valle del Ebro. En apenas unos cuantos años, habían ocupado todo el territorio actual de Aragón. La inmensa mayoría de la población, aprovechando las ventajas que ofrecía la nueva religión, se convirtió al Islam y adoptó los usos, costumbres y lengua de los musulmanes. La invasión se produjo de forma tan rápida e inesperada que nadie reaccionó contra los nuevos dominadores, que, en cierto modo, fueron considerados como meros sucesores de los visigodos. Pero tras los primeros años de confusión, grupos de personas, refugiadas en las montañas del Pirineo y con la ayuda de los reyes francos, afirman su personalidad colectiva y sus deseos de independencia frente a los musulmanes. Estos pueblos de la cordillera pirenaica intensificaron como medida de diferenciación sus no siempre firmes creencias cristianas. A través de las vías romanas vendrán al Pirineo monjes francos que fundarán importantes monasterios. Siresa, Alaón y Obarra serán, a la vez, centros de evangelización y de colonización, al introducir en la península ibérica las principales corrientes y modas europeas. El primer territorio que se ordena socialmente y con una cierta jerarquía política es el Valle de Hecho, en torno al monasterio de San Pedro de Siresa, y poco después el Valle de Ansó. Ambas comunidades formarán el primitivo condado de Aragón, llamado así por el río que lo atraviesa, al frente del cual aparece hacia el año 800 un conde franco llamado Aureolo. A principios del siglo IX comienzan a delimitarse las líneas fronterizas entre cristianos y musulmanes. En Aragón, una dinastía iniciada por el conde Aznar I se independiza de los carolingios y consigue controlar también el condado de Ribagorza. Esta dinastía mantendrá estrechas relaciones con el sur de Francia. El primitivo monasterio de San Juan de la Peña se funda en el siglo X, pero pronto se le atribuyen unos orígenes legendarios. En este tiempo, un santo hombre llamado Juan, que era ermitaño, habitaba en una cueva debajo de una gran peña, en la cual construyó una iglesia en honor de Dios y de San Juan Bautista, y aquí acabó sus días sirviendo devota y santamente a Dios. El poder de los reyes de Pamplona provocará la anexión del condado de Aragón a sus dominios, al contraer matrimonio la condesa Andregoto con el rey pamplonés. La vinculación se mantuvo durante más de un siglo, en el que Aragón, no obstante, conserva su carácter y personalidad. A fines del siglo X, y debido a las incursiones del caudillo andalusí Almanzor, la devastación de los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza era casi total. Las campañas militares de los musulmanes habían destruido numerosas poblaciones y arrasado la mayor parte de los monasterios. Se hacía necesaria una restauración. Las incursiones musulmanas fueron terribles y dejaron en los condados pirenaicos una profunda huella. Almanzor parecía encarnar al anticristo, cuya llegada se anunciaba en el Apocalipsis. Se tenía la impresión de que las predicciones que anunciaban el fin del mundo para fines del milenio empezaban a cumplirse. A principios del siglo XI, accede al trono de Pamplona el rey Sancho III el Mayor, que va a reconstruir los tres condados. Sancho el Mayor restaurará monasterios y aldeas y recuperará algunos territorios. Levantará toda una red de fortificaciones, desde Navarra hasta Ribagorza, para evitar los ataques musulmanes y para defender los pasos hacia las tierras cristianas. Estas fortificaciones constituían un formidable conjunto de castillos y atalayas, entre los que destacan
Biel, Luesia, Sos, Un Castillo y Loarre. Hacia el término de su reinado, Sancho III comenzó a delegar el poder sobre sus dominios en sus hijos. El condado de Aragón fue encomendado a Ramiro y Sobrarbe y Ribagorza a Gonzalo. Ramiro se convertirá a la muerte de su padre en el primer soberano de Aragón. La figura de este monarca ha sido objeto de una vieja polémica. Para unos fue hijo legítimo de Sancho III, para otros fue el primogénito, pero ilegítimo. Consiguió incorporar, a la muerte de su hermano Gonzalo, los condados de Sobrarbe y Ribagorza, y mediante enlaces matrimoniales selló sólidas alianzas políticas con el sur de Francia. En Ribagorza ya se había establecido en el año 956 la diócesis de Roda de Isábena. San Juan de la Peña se convierte en el símbolo espiritual del joven reino. Este monasterio será objeto de una profunda remodelación en el siglo XI y la leyenda lo convertirá más tarde en la cuna y el santuario nacional de Aragón. Sancho Ramírez, hijo de Ramiro I, consolidó el reino y puso a Aragón en pie de cruzada frente al Islam, reafirmando la idea de reconquista. A la vez, inició una política de rearme ideológico, aplicando los nuevos modelos de renovación eclesiástica encabezados por Roma, que culminó al hacerse el rey de Aragón vasallo de la Santa Sede. En la villa de Jaca creó una ciudad, ahora capital del reino y sede episcopal. Jaca será dotada con un fuero que regirá la vida de la ciudad y se extenderá luego a otros lugares dentro y fuera de Aragón. La antigua liturgia hispánica de rito mozárabe fue sustituida en el concilio de Jaca por la romana, con el fin de unificar el culto de todas las iglesias. El rey don Ramiro fue el primero de los reyes de España, que mandó en su reino se admitiesen las reglas y constituciones canónicas, porque en todo se tuviese principal respeto a conservar la autoridad de la sede apostólica. Estas corrientes culturales traen nuevos estilos artísticos, a los que los aragoneses sabrán darles un aire propio, como el conjunto arquitectónico del románico del Serrablo. En 1076 moría asesinado Sancho IV, rey de Pamplona, quedando desde entonces y hasta 1134
unidas bajo una misma persona las tierras de Navarra y Aragón. Solucionados los problemas internos y afianzado el reino, el objetivo inmediato de los aragoneses era la conquista de las tierras del sur, todavía en manos de los musulmanes. Será Pedro I, el monarca aragonés, encargado de concluir la tarea emprendida por su padre. Siguiendo sus planes y valiéndose de la posesión del castillo de Monte Aragón, consiguió ocupar en 1096 la ciudad de Huesca, tras la batalla de Alcoraz. Según la tradición, San Jorge, más tarde patrono de Aragón, apareció vestido como un caballero cruzado en defensa del ejército cristiano. En 1100 se conquista Barbastro, que ya había sido ocupada por los cristianos durante varios meses en 1064, tras la predicación de una cruzada, la primera que organizó la cristiandad. Todavía fue más lejos el rey de Aragón. A fines del siglo XI, llegó incluso a ocupar algunas localidades como Culla, Miravet, Oropesa y Castellón, en pleno litoral mediterráneo. Con la expansión militar, se han alcanzado nuevas y más feraces tierras, y se han abierto caminos por los que transitarán peregrinos y comerciantes. Por el norte de Aragón discurría uno de los principales ramales del Camino de Santiago, por el cual entran en contacto hombres e ideas de ambos lados del Pirineo. El Camino de Santiago será la ruta por la que se introduzcan las principales corrientes culturales europeas, entre ellas el arte románico, que en Aragón dejará magníficos murales pictóricos plenos de cromatismo y cargados de mensajes religiosos. Estas pinturas decoran el interior de monumentos, de factura extraordinaria en su arquitectura y profundo simbolismo escultórico. La construcción de tal cantidad de edificios románicos en Aragón fue posible gracias a las enormes sumas de dinero que los musulmanes, debilitados por la caída del califato en 1031, se vieron obligados a pagar a lo largo del siglo XI a los aragoneses para mantener sus pequeños reinos de taifas. El nuevo arte románico presenta en Aragón profundas influencias francesas e italianas. Hay iglesias de gran belleza, como Agüero, Iguacel y Santa Cruz de las Herós. Loarre es el castillo románico mejor conservado de Europa. Jaca se convertirá en centro de una importante actividad mercantil. Se acuña el dinero jaqués, primera moneda aragonesa. En la puerta de su catedral se instalará el mercado y allí quedará grabada en piedra la vara jaquesa, medida de longitud en las transacciones comerciales. A fines del siglo XI y principios del XII, los aragoneses han logrado descender de las montañas pirenaicas y ocupar ciudades amuralladas densamente pobladas. El reino de Aragón ha dejado de ser un pequeño estado montañoso para asomarse al gran llano. La emblemática ciudad de Zaragoza está ya a su alcance y no tardará demasiado tiempo en ser conquistada. Aragón está a punto de convertirse en una de las potencias hegemónicas de la península ibérica. En 1104, hereda el trono de Aragón Alfonso I, conocido como el Batallador. De inmediato, reemprenderá el ataque contra los musulmanes. En 1105, conquistará Egea. El matrimonio de Alfonso I con la reina Urraca de Castilla
desviará su atención hacia otros asuntos, hasta que, separado de su mujer, centre sus esfuerzos en ocupar Zaragoza. Por fin, el 18 de diciembre de 1118, tras varios meses de asedio, se rinde la capital del Ebro ante un ejército compuesto por aragoneses, navarros y caballeros cruzados del sur de Francia. Los musulmanes firman unas capitulaciones honrosas. Nos, Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de aragoneses y pamploneses, concedo a vosotros, moros de Zaragoza, las siguientes capitulaciones. Se confirma a los cadíes, alfaquíes y visires en sus cargos. En sus pleitos, los musulmanes procederán con sus leyes y jueces. Los musulmanes podrán utilizar sus armas. Durante el primer año, podrán mantener sus casas y la mezquita mayor, pero transcurrido ese plazo, deberán marcharse a vivir a los arrabales. Conquistada Zaragoza, caerán sin apenas resistencia Tudela y Tarazona en 1119 y Daroca y Calatayud en 1120. Alfonso I conquistó tierras que dejarán de pertenecer a Aragón. Tudela se incorporará a Navarra y Soria y Sigüenza se incluirán en Castilla. Continuando la tradición, se restaurarán las antiguas sedes episcopales. La de Jaca se trasladará a Huesca y la de Roda a Barbastro. Y se dotarán las de Zaragoza y Tarazona, abandonadas por sus obispos desde la invasión islámica. El batallador siguió luchando hasta que, en 1134, durante el asedio de Fraga, fue derrotado y herido. Murió pocos días después. Contaba entonces 61 años. La muerte de Alfonso I dejó a Aragón sin un hijo que le sucediera. El rey, en su testamento, donó el reino a las órdenes militares de templarios y hospitalarios. El absurdo e inviable testamento dejaba el reino en unas condiciones políticas muy difíciles. Todas las conquistas del batallador estaban en peligro de perderse, y la propia Castilla mostró deseos de anexionarse el viejo reino de Zaragoza. Alfonso VII, rey de Castilla y León, entró en la capital como libertador, colocando su emblema, el león, en el escudo de la ciudad. Los aragoneses hicieron caso omiso a la última voluntad de su gran rey y supieron hacer frente a la delicada situación. Ramiro, hermano menor de Alfonso I, dejó el monasterio en el que vivía como monje y se convirtió en rey de Aragón. Ramiro II, que apenas reinó 3 años, recuperó Zaragoza y su antiguo reino, aun a costa de someter a Aragón al vasallaje de Castilla. Dejó tras de sí la leyenda de la campana de Huesca, según la cual el rey monje habría ajusticiado, mediante decapitación, a una parte de la nobleza del reino, colocando sus cabezas en la Azuda de Huesca, formando una campana y colgando en el centro, a modo de badajo, la del principal instigador de la conspiración. Para asegurar la sucesión al trono, Ramiro II contrajo matrimonio, del que le nació una hija, llamada Petronila, a quien casó con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. Petronila apenas era una recién nacida, mientras el conde tenía casi 30 años. El conde de Barcelona pasaba a ser gobernador de Aragón. Petronila mantenía la dignidad real y transmitía el reino al heredero. Y Ramiro II, retirado a un convento, conservaba el título de rey. Las consecuencias políticas serán trascendentales para la historia de Europa.
Navarra y Aragón se separarán, pero la unión de Aragón y Cataluña convertirá a la corona de Aragón en la potencia hegemónica del Mediterráneo. Con Ramón Berenguer se conquistaron Fraga, Lérida, Tortosa, Caspe y Alcañiz. Su hijo, Alfonso II, incorporará las tierras de Teruel en 1170. Su hijo, Pedro II, ganará para Aragón las últimas poblaciones, pero hasta 1284 no se conquistará el señorío de Albarracín. En las tierras conquistadas, parte de la población musulmana abandonó sus casas y emigró hacia Levante y el sur. Pero otra parte de esa población se quedó en su tierra, manteniendo sus costumbres, religión y modos de vida. Los musulmanes que se quedaron reciben el nombre de mudéjares y contribuyeron en buena medida a la economía del reino. El territorio se repobló mediante una serie de disposiciones jurídicas de enorme trascendencia, los fueros. El efecto fue inmediato. Y pese a la debilidad demográfica y a los peligros que entrañaba trasladarse a una tierra fronteriza, numerosos aragoneses, navarros, vascos, franceses y catalanes acudieron al amparo de las amplias libertades que contenían esos fueros. Yo, Ramón, conde de Barcelona, príncipe de Aragón, doy esta carta de confirmación y privilegio a los vecinos y pobladores de Daroca, y les otorgo en fuero para que sean libres e ingenuos y exentas sus casas y todo lo suyo donde quiera que lo tuvieren. Buena parte del reino gozará de una normativa jurídica extraordinaria para su tiempo. En una Europa donde priman las relaciones de servidumbre entre señores y siervos, las tierras al sur del Ebro dispondrán de un sistema social muy avanzado, en el que en muchos aspectos todos los hombres son iguales y se juzgan por las mismas leyes. Las nuevas tierras incorporadas a Aragón propiciaron un desarrollo de la explotación agrícola con numerosas roturaciones, en las que los monasterios cistercienses de Veruela, Piedra y Rueda alcanzaron un notable protagonismo. Estos monasterios son un fiel exponente de la arquitectura cisterciense. El arte gótico empieza a sustituir en Aragón al románico, aunque ambos coexistirán todavía por algún tiempo. La Orden del Cister supondrá una profunda renovación en los modos y reglas de la vida monacal. A lo largo del siglo XII se van perfilando las instituciones aragonesas públicas y privadas que caracterizarán durante toda la Edad Media al Reino de Aragón. El derecho será el elemento que sirva para definir con mayor precisión la identidad de lo aragonés una vez superada la diversidad normativa. Este periodo de expansión y conquista es clave para comprender el futuro de Aragón, que ahora sí empieza a tener un peso decisivo en la política peninsular.